1, 3. Bienvenidos. Hoy empezamos el libro de Jueces. Un libro más. Empezando un libro más. Es que no me lo creo. Yo de verdad que siempre lo digo, pero sigo flipando con esto. Y primero que todo, os voy a decir qué es lo que yo creo antes de leer este libro que va a tratar. Es decir, yo me imagino los jueces de hoy en día, pero como ya me he hecho spoiler porque me he leído los 3 capítulos para contároslo y comentároslo, pues como que ya un poco sé de qué va, aunque sí que busqué un poco más y me cambió muchísimo la forma de verlo, porque yo me pensaba que me imaginaba este libro como un tribunal ahí en el juzgado y no sé, el pueblo de Israel o yo qué sé, o los que apareciesen, pero no es así. No, los jueces en ese tiempo no eran de esa forma. De hecho, vi un vídeo que lo explica muy bien de qué va a tratar este libro, que está en YouTube de The Bible Project, si no me equivoco, y más o menos te hace una visión general de lo que es este libro. Por lo tanto, algunas de las cosas las he sacado de ahí y otras de las que voy a comentar he estado investigando para informarme un poco y saber más de este libro. De modo que, jueces. ¿Qué es un juez? Yo busco en la RAE, que es un juez, y dice: persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. Y aquí lo que me ha llamado la atención es que había otra definición, la quinta, que era: jueces, en época bíblica, magistrado supremo del pueblo de Israel. Y yo, míralo, no me esperaba yo esta definición. Pues sí, también está en la RAE, en época bíblica. De verdad que conforme voy buscando más me impresiona todo. También en el vídeo que os he comentado decía: son el tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. ¿En qué periodo? Pues este libro va a tratar desde la muerte de Josué, qué pasa después, y se centra en el fracaso total de Israel. Y estos tipos de líderes, como estaba comentando, son líderes regionales, político-militares, y pongo entre paréntesis, jefe tribal. Es decir, no hay que imaginarnos a un juez como los de hoy en día, súper vestidos. Tenemos que imaginarnos como el líder, como dice aquí, de un pueblo que los guía, que les dice, entre comillas, lo que tienen que hacer o lo que deben hacer para que haya justicia. Y son como, yo lo vi en el vídeo, el que os he comentado, y son como luchadores, o sea, como vikingos, de verdad, algo así. No son vikingos tal cual, pero tienen ahí su armadura, su lanza. Se habla de ese tipo de jueces. De modo que, ¿de qué hablará este libro, aparte de jueces? El Espíritu de Dios empoderará a los jueces para lograr grandes actos de liberación. Y esto es diferente, no es lo mismo que la validación de decisiones humanas. Luego, Dios obra a través de ellos, es decir, Dios usará a los jueces para hablar por él, como lo estaba haciendo con Moisés, con Josué y con todos los anteriores. Y aquí dice algo que es: no se diferencia israelitas de cananeos. Que esto os digo yo que os quedéis ahí, porque vaya tela la que se viene con este libro, la que se viene. También indica que esto va a ser una historia trágica, muy, muy trágica, pero que esto lo que al final genera es esperanza. Ya pasando un poco de qué va a tratar cada capítulo, por ejemplo, en el capítulo 1 al 2 se hablará básicamente de Israel falla en expulsar a los cananeos. Como he dicho antes, no se diferencia. ¿Por qué? Pues aquí todavía había tierra por conquistar y el objetivo de la expulsión es que
Israel evitara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses. Es decir, aquí lo que hacían los cananeos era sacrificar a los niños como sacrificio a sus dioses. Entonces lo que se intenta evitar es todo esto y que adoren a otros dioses, porque como Dios dijo que solo hay un Dios y se le debe adorar a Él, que no debían de adorar a otros dioses ni mezclarse, porque si no esto les llevaría a la perdición y al desastre brutal. De modo que aquí se va a ver como un ciclo. El pueblo peca, el pecado les llevará a la opresión al arrepentimiento, el arrepentimiento a la liberación y la liberación a la paz. Pero se vuelve a repetir el ciclo porque la paz les volverá a llevar al pecado. Y así se repite continuamente este ciclo. Es un ciclo sin parar. Y es un ciclo que esto pasaba hace miles y miles de años, pero que sigue pasando hoy en día. Nos pasa a todos esto. De modo que, básicamente, en ese ciclo, yo, por lo menos hasta lo que he leído de Jueces, se va a dar este ciclo. Y es todo el rato así. Es decir, el pueblo se siente fatal, clama a Dios, ay Dios, lo siento. Dios les da un salvador, un juez, que actúa como salvador entre comillas, porque ahora los contaré. Y cuando tienen está todo bien, hay paz. Pero ¿qué pasa cuando se va? Que vuelven a caer en el pecado. Y así continuamente. Ya lo iremos tratando, ya veréis. Pero sí. De los capítulos 3 al 16 se ve la corrupción de los jueces de Israel. Y aquí, como que de los primeros capítulos los jueces son bastante buenos, conforme van avanzando son buenos, luego son malos y ya acabando son peores. Que me encantó cómo lo explicaba este vídeo, de verdad que es buenísimo cómo lo dice todo el vídeo. Y del capítulo 17 al 21 habla sobre la corrupción del pueblo de Israel. Y aquí trata una serie de historias de abuso sexual y violencia, y esto les lleva a la primera guerra civil de Israel. O sea que se vienen capítulos fuertes. Y aquí en una de las Biblias, porque de verdad que en este libro estoy necesitando ver demasiadas traducciones, ponía, porque claro, como os he comentado antes, el juez, como que el propósito que tenían era salvar a Israel, o por lo menos ayudarlos. Pero hay que tener en cuenta que el Señor es el verdadero Salvador de Israel, porque sin el Señor no habría jueces, no habría intercedido por ellos y no les habrían salvado. Ellos necesitan de la gracia del Señor y que el Señor interceda por ellos o los use como instrumentos para poder obrar a través de ellos, claramente está. De modo que, haciendo esta breve 8 minutos de introducción, pero había que introducir el libro, es como una visión general de todo lo que se va a tratar. Ahora entramos en los primeros capítulos. Capítulo 1. Se ve que aquí se divide en dos introducciones, que es el capítulo 1 y el capítulo 2, que es una introducción histórica, la primera, y luego una teológica, según los comentarios de mi Biblia. De modo que, narración resumida del establecimiento en Canaán, y pongo entre paréntesis, visión realista. Todo esto está buscado de los comentarios para yo entender un poco más los capítulos. Capítulo 1. Establecimiento de Judá, Simeón, Caleb y los kenitas. Aquí es donde los israelitas consultan a Dios, porque se acaba de morir Josué y ahora ya no tienen a alguien que los dirija. Así pues, ellos le preguntan a Dios, que esto ya me pareció admirable, la verdad, porque, oye, no es fácil el decir, voy a consultar a Dios. Y ellos consultaron y me pareció
muy buen gesto, la verdad. Y claro, aquí le preguntan a Dios, ¿quién subirá primero a combatir contra los cananeos? Y dice, Judá. Pero Judá le pide ayuda a Simeón y estos dos suben juntos a luchar a Bezec. Y aquí hay un hombre que se llama Adoní-Bezec y a este se ve que lo capturaron y le cortaron los pulgares de manos y pies. Y aquí fue algo que me impactó muchísimo su respuesta, que es: Adoní-Bezec dice: 70 reyes con los pulgares de manos y pies cortados andaban recogiendo migajas bajo mi mesa. Y ahora dice así: según lo que yo hice, así me ha pagado Dios. Wow, cuando yo leí esto. O sea, wow. Tenemos que tener muy en cuenta todo lo que hacemos porque nos puede repercutir. Entonces, no nos cansemos nunca de hacer el bien, porque seguro que todo esto nos traerá bendición en nuestra vida. Judá derrotó a Sesai, a Jimán y Talmai, que eran los hijos de Anac. Hablamos un poco de ellos en el libro de Josué. Y, si recordáis, vuelve a tratar que Caleb dio a su hija por mujer a su hermano menor, Otniel, por derrotar a Kiriat Sefer. Lo vimos en Josué 15. Como un comentario aquí, la ciudad de Sefat dejó de llamarse así y la llamaron Jorma. Toma de Betel. Se dice que la ciudad de Luz pasa a llamarse Betel. Y en esta exploración, me encantó también este relato, se ve que un hombre les guió. Pidieron ayuda los israelitas y un hombre les guía. Luego dejan a este hombre libre y el hombre construyó Luz en el país de los hititas. Y este pacto es muy similar al que se hace en los primeros capítulos de Josué con Rahab. Y me recordó mucho a este episodio. De modo que dejaron libre al hombre y de hecho este llamó a la ciudad Luz, como he comentado. Y ahora habla de las diferentes tribus. Por ejemplo, la de Manasés, Efraín, Zabulón, Aser y Neftalí. ¿Qué les pasó a estas tribus? Que no pudieron echar a los habitantes. De modo que lo único que pudieron hacer es que cuando los israelitas fueron más fuertes, los sometieron a trabajos forzados, pero no llegaron a echarlos de allí. Es decir, ellos convivían con los cananeos y lo único que hicieron es someterlos a trabajos, pero ya está. En el capítulo 2 se titula Oráculo de Boquín o, en otra Biblia, Fin de la vida de Josué. Aquí trata sobre el vacío del poder tras la muerte de Josué y es como la otra introducción, la introducción teológica que comentaba en mi Biblia. Aquí es cuando el ángel del Señor subió de Gilgal a Betel y les habló a los israelitas. Y claro, aquí Dios estaba decepcionado porque, claro, el pueblo había roto el pacto que habían hecho con Dios y esto es una infidelidad de Israel hacia Dios. De modo que los enemigos y los otros dioses eran una tentación para el pueblo. Así pues, el pueblo aquí se echa a llorar a gritos cuando ven todo lo que están pasando. Comportamiento de Israel durante el periodo de los jueces. Muerte de Josué. Vuelve a tratar otra vez lo de la muerte y aquí dice: muere Josué y esto conlleva a que muere la generación que no conocía al Señor ni lo que había hecho por Israel. Es decir, yo aquí lo que entiendo es que muere Josué, luego muere toda la gente que había sido testigo de todo lo que Dios había hecho y que
que muere la generación siguiente. Entonces, claro, aquí ahora nadie conoce al Señor. Porque si ya se han muerto todos los que sí que habían sido testigos y no se ha ido pasando de padres a hijos, a mí lo que me da a entender esto es que no se ha seguido pasando. Y claro, yo aquí me pregunto, ¿el arca de la alianza dónde la tendrían ahora? Porque el arca estaba. ¿Y dónde estaba? Esa es mi pregunta. No sé si más adelante se me contestará la respuesta. Ya lo descubriremos. Infidelidad y castigo de las generaciones siguientes. Bueno, aquí los israelitas hacen lo que desagradaba a Dios y adoraron a otros dioses, que esto no es ninguna novedad porque en los últimos capítulos de Josué ya Dios sabía cómo iba a actuar el pueblo, así que esto ya estaba previsto de que iba a pasar. Y claro, todo esto provocó la ira del Señor, porque aquí estaban adorando a Baal y a Astrate, que eran otros dioses. Así pues, el Señor les estaba tratando tal y como lo había dicho y jurado al pueblo. Aquí vemos cómo Dios sigue cumpliendo sus promesas, porque Él hizo un pacto y Él les dijo qué pasa si eran fieles al pacto y qué pasa si no eran fieles. Y Él lo había dicho y lo había advertido. Entonces no está haciendo nada que no haya dicho, está cumpliendo su palabra. Aquí ya entramos un poco más en lo que es este libro, que es la misión de los jueces. Dice, pero el Señor, a pesar de todo esto, hizo surgir jueces que los libraron del poder de sus opresores. Vamos a ver, a pesar de todo, a pesar de la infidelidad, de que rompen la promesa que habían hecho con Dios, a pesar de todo, Él tiene compasión de su pueblo y manda un Salvador para que ellos se salven. Es decir, realmente el Salvador es Dios, pero manda jueces que interceden por Él. Y bueno, ¿qué pasa aquí también? Que no los obedecieron tampoco. Dice, se apartaron pronto del camino que habían seguido sus padres. El Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos, mientras vivía el juez. Es decir, aquí se compadece de ellos. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y oraban peor que sus padres. Básicamente, lo que os he dicho al principio de que el pecado les lleva a la opresión les lleva al arrepentimiento. El ciclo se repite, no ha parado de pasar y sigue pasando. O sea que es algo totalmente que, por así decirlo, entre muchas comillas, normal en la historia de la fe. Luego, los cananeos continúan en el país por voluntad de Dios. Deja a las naciones que vivían allí para probar a Israel, para ver si seguían o no los caminos del Señor y también, que es lo mismo, para ver si guardaban sus mandamientos. Es decir, Dios deja a los cananeos por allí, aparte de porque habían sido infieles su pueblo a Dios, para ver y poner a prueba a los israelitas sobre si querían seguir los caminos del Señor o no. Es decir, que al final les da un juez, un líder, y además los pone a prueba para ver si siguen teniendo fe o no. Que esto, lo de ponernos a prueba, como veis, no es algo que pasa hoy en día, sino lleva pasando desde el momento number one de la creación del mundo. Y el último capítulo de hoy es el capítulo 3. Pueblos que quedaron en medio de Israel. Y de nuevo vuelvo yo a apuntarme, para probar por su medio a los israelitas que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán, porque claro, esto era una generación totalmente nueva, no conocían nada de lo que había pasado. Y claro, se juntaron israelitas con los enemigos. Y ahora ya nos metemos en quiénes son estos jueces. Porque claro, hemos hablado un poco de qué funciones tienen, qué hacen,
que hace Dios a través de ellos, pero ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran estos jueces? Bien, en mi Biblia pone un comentario que es: la sucesión de los episodios siguientes no es necesariamente cronológica. Y el primer juez que se nombra es Otniel, que hasta ahora al revés. Yo estaba diciendo Otniel hasta ahora, pero viendo diferentes traducciones, el nombre de estos jueces van diferenciándose o son un poco diferentes, que realmente siguen significando lo mismo, pero en cada Biblia se ve que están escritos de una forma, pero vamos, que vienen a ser la misma persona o el mismo nombre escrito a lo mejor en diferente idioma o de otra forma. No sé cómo explicaros esto. Pues si os acordáis, de hecho hemos hablado en este episodio de Otniel, que este era el marido de la hija de Caleb. Claro, y aquí dice: se olvidaron de Yahvé su Dios, dando culto a los Baales y a Aserás. Y aquí nos centramos en el reino de Edom, que aquí los israelitas estuvieron sometidos 8 años. Los israelitas claman y se les da a Otniel. Y aquí dice, en versículo 10, el espíritu de Yahvé vino sobre él. Es decir, los jueces son inspirados como los profetas. Y esto tenemos que tenerlo muy en mente para este nuevo libro que estamos comenzando hoy. Aquí el país se quedó tranquilo durante 40 años hasta que muere Otniel, o Otoniel, como le queráis llamar. Y ahora viene Ehud. Yahvé fortalece al enemigo porque los israelitas hacían lo que desagradaba a Yahvé. Y aquí me da mucho que pensar, porque claro, realmente Dios todo lo que hace, lo hace sabiendo el porqué y el para qué. Y todo esto tenía un propósito. Aquí nos encontramos en el reino de Moab y los israelitas estuvieron sometidos 18 años. Vuelven a clamar y se les suscita un libertador, que era Ehud, como he dicho al principio. Que espero que no os hayáis liado porque he dicho muy seguido lo de que fortalece al enemigo y el enemigo no es Ehud. De hecho, Ehud es el juez que los va a librar, por así decirlo. Aquí comenta algo que yo lo he visto muy, muy destacable, ya que digo, ¿y por qué ponen esto? ¿Y esto a qué viene? Dice, era zurdo. Y yo me lo subrayé diciendo, esto seguro que tiene algo que ver, porque a mí me suena, o sea, es que no van, ¿qué pinta que ponga que sea zurdo? Y claro que tiene algo que ver. De hecho, no me acordaba ya, pero yo esto sí que lo sabía, que los zurdos eran obligados anteriormente, hace muchos años, a ser diestros. Y también lo pone por lo que viene al siguiente. Se hizo un puñal de 2 filos bajo el muslo derecho y fue a presentar tributo al rey. También indica que el rey era muy obeso. Es que dice detalles que dices, ¿y por qué indica todo esto? Pero yo creo que luego tiene mucho que ver. Va Ehud y le dice al rey, tengo una palabra de Dios para ti. Y claro, se ve, yo investigando este capítulo, dicen que la palabra era, aquellos que oprimen al pueblo de Dios tocan la niña de sus ojos y serán juzgados por ello. Esto no está escrito en la Biblia y esto está escrito en un estudio bíblico que he encontrado en internet, por lo tanto yo lo he apuntado y os lo comento, pero no me extrañaría nada que fuesen estas palabras o muy similares, porque tienen toda la pinta que puede venir de Dios perfectamente. También aquí indicaba algo que era, los mensajes de Dios a menudo son secretos, deben ser recibidos con reverencia. Yo creo que se refiere al momento en que, claro, Ehud va cuando están todos en la sala con el rey y al final para comunicarle este mensaje se van solos. Bueno, pues cuando ya están solos, al final le clava un puñal en el vientre que explica cómo lo hace. De hecho, se pone el puñal en la
en la pierna derecha para cogerlo con la mano izquierda como era zurdo. Todo tiene que ver, todo tiene que ver. Ehud aquí, porque claro, luego los guardias, entre comillas, por así decirlo, porque no se indica como guardia, pues estaban esperando a salir y dicen, jope, tarda mucho. Y al final ya cuando van a abrir se lo encuentran apuñalado, pero aquí Ehud ya había huido, de hecho escapó por la ventana y salió por la galería, básicamente. Y cuando se dieron cuenta, Ehud también había pasado todos los ídolos y aquí derrotaron a Moab porque Dios los entregó y eran más fuertes y valientes. Es decir, el pueblo de Moab eran más fuertes y valientes, pero aún así, como Dios les había entregado al pueblo, ganaron los israelitas en este momento. El país quedó tranquilo 80 años. Y el último juez que indica en este capítulo, es Sangar, que habla muy poquito, pero dice: destruyó a 600 hombres con una aguijada de bueyes. Con esto terminamos la introducción de Jueces y los 3 primeros capítulos, que la verdad es que son fuertes. Empezamos fuertes e intensitos, porque madre mía la que se viene con este libro. Prepárense. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo, aunque sea. Y muchísimas gracias por escucharme, de verdad. Espero que tengáis un buen día. Que Dios os bendiga.